¿Cómo está? O sea, partiendo como, ¿cómo está? ¿Cómo la ha estado su vida en la pandemia? Así como, ¿hasta usted? Bueno, bien, ha sido un momento, un periodo muy desafiante, desde lo profesional, enormemente desafiante, y también desde lo familiar, porque hemos tenido que construirnos Claro, todos de nuevo y reinventarnos, aprender a vivir de otra forma. Yo creo que vamos a hacer, este va a ser un periodo, finalmente, cuando lo miremos con la perspectiva de la historia hacia atrás, yo creo que va a ser un periodo enriquecedor. Yo creo que va a ser un periodo que va a haber sido necesario, que nos va a haber transformado en muchos aspectos de la vida, nos va a haber hecho más flexibles, mejores personas. Espero que seamos capaces de aprender las buenas lecciones que una crisis como esta nos puede dejar. claro. Ya, igual me gustaría partir como esta entrevista, quizás como presentándonos un poco, o sea, usted que nos di cuenta un poco cuál es su trayectoria en la educación y cómo fue el acercamiento que tuvo como a la educación parvularia, desde el lado profesional, quizás el lado también de un poco el gusto, como Mira, así. yo estudié, yo siempre quise estudiar pedagogía, yo creo que yo de muy chica, eh, la vida del escolar me gusta, yo lo pasaba bien en el colegio, me atraía, siempre pensé que iba a ser profesora, pero la verdad es que siempre pensé que iba a ser profesora de historia. Me fascina la historia, pero te reconozco que me gustan hartas cosas también. Yo en el colegio no era ni mucho menos, ni la más matea, nada. Pero era una alumna buena, era una alumna querida, como por Claro, el profesor, etc. Y cuando di la prueba de aptitud en ese momento, me acuerdo que había que dar prueba especial para historia y para pedagogía básica, y la prueba era el mismo día. ay, qué nervio. Tenía que elegir. Y no sé, elegí pedagogía básica, fue como que dije, no, en realidad es como aquí. Eh, Fue bien desilusionante la carrera. Yo tengo que reconocer que yo creo que la carrera, no, yo espero que durante los años haya mejorado mucho, pero yo creo que estudiar pedagogía básica en esa época era poco desafiante. Eh, y yo como que la carrera no me ilusionó mucho, eso me Ay, pasó. Pero empecé a trabajar tempranamente, o sea, a los 19 años yo ya era profesora jefe, o sea, muy loco porque los en realidad, 19. y eso era porque yo entré de 17 a la universidad, porque soy un año, medio año menor, y claro, tenía 19 en tercero o cuarto año, estoy como perdida, y partí haciendo un reemplazo, y al poco tiempo me pidieron que tomara la jefatura, como en agosto, por ejemplo, tomara la jefatura de un quinto básico. Y además hacía clase de matemáticas. Y, y esto empezó a fascinarme, la verdad, es que me daba cuenta que en la práctica esto me encantaba. Y la verdad es que así o sea, nunca dejé de ser profesora jefe, desde ese minuto nunca más. Desde ahí fui profesora jefe de corrido hasta el año 2007, ponte tú, no me acuerdo, 2006, porque en el fondo trabajé 5 años en un colegio y después trabajé 10 años en otro. Y de esos 15 años fui profesora jefe y profesora de matemáticas entre quinto, sexto básico, y le hacía clases también a los cursos más chicos. Los primeros 5 años fueron en el colegio Los Andes y después en las monjas inglesas. Ay, qué buena. Y, y después, el año 2006, cuando fue el pingüinazo, ustedes no se acuerdan porque ustedes eran muy chicas, el año 2006 ustedes tenían ¿cuántos años? No habían 6. nacido, no me digan. No, yo tenía 6. Chuta, Yo ya, pero tenía 7. ya, una guagua. Bueno, el año 2006 para mí fue clave porque fue el pingüinazo que el tema se centró en la calidad. Ustedes no sé si lo han estudiado alguna vez, pero el tema fue que los jóvenes exigían calidad en la educación. Después se Claro. politizó, pero el origen fue la calidad. No me acuerdo exactamente cuál fue lo que detonó las marchas y todo eso, pero... Y yo siempre, esto que a mí, yo ya llevaba 15 años haciendo clases, que me encantaba, que de verdad para mí preparar una clase era algo siempre atractivo, siempre veía como la necesidad de potenciar a las distintas alumnas. Vi muchas niñitas que, no sé, que lograron y que después en la vida me las topé, pero que se engancharon con las matemáticas, porque quinto básico no era fácil en matemáticas, pero que, no sé, pues yo creo que yo sí tenía algo que, no sé si era tan buena profesora, pero sí tenía algo que era que me importaba que todas aprendieran, de verdad tenía como la certeza de que todas eran súper capaces.
y la acompañaba mucho, bueno. Entonces, yo venía como con muchas ganas hace rato de salir de donde estaba y de meterme en algo un poco más público. Y cuando vino el pingüinazo, yo dije, no, yo no puedo seguir en un colegio privado, yo me tengo que ir a entregar algo más a un colegio más público. Y ahí partí a los particulares subvencionados y me vine a trabajar en una fundación, a la CIP, y ahí estuve 11 años, 11 años trabajando, partí siendo subdirectora, después fui directora de un colegio, y después fui la directora de todos los colegios durante 7 años, los últimos 7 o 6. Claro, Entonces ahí me metí en todos los aspectos. Seguí haciendo clases, pero tuve cargos directivos y después tuve cargo como de sostenedor. claro. Y nada, pues después llegué acá, y cuando llegué al ministerio, cuando el presidente me pidió venir, yo ya venía convencida que si yo en algún área pondría todas las fichas a trabajar, era en la educación, en la primera infancia. De hecho, creo que probablemente yo no sería yo una buena educadora, porque no sé si tengo la paciencia y los dones y los talentos que tienen en general las educadoras de párvulos. Yo creo que las educadoras de párvulos son muy talentosas en general, y yo no sé si tengo eso. Pero estoy convencida que es donde hay que poner todas las fichas y donde hay que hacer un trabajo muy profesional y donde realmente se marca la diferencia. Esa es Claro. un poco la trayectoria. Buenísimo. Y ahora como adentrándonos un poco más lo que tú dijiste con eso que te gusta el servicio público y que veía ahí una necesidad en eso, em, nos gustaría que te adentres un poco en cómo y el por qué proyectaste tu carrera en esa área. Como en el servicio público. Básicamente. Porque primero yo veo que el servicio público es un privilegio. O sea, yo de verdad que veo que las personas que logramos llegar a trabajar en esto son privilegiadas. Yo, Sí, a todo. diferencia de muchos, yo no siento que esto sea venir como eh, hacer un apostolado y venir a trabajar al servicio público como... No, yo me siento absolutamente privilegiada de trabajar en el servicio público, absolutamente. Siento que ojalá las personas que yo quiero, ojalá usted, ojalá todo el mundo tenga la posibilidad de pasar por el servicio público. Primero, porque en el caso de educación, yo estoy convencida de que la educación pública debería ser la mejor opción. O sea, yo estoy convencida de que, independiente de que en Chile hemos tenido un sistema particular que funciona y particular subvencionado que ha funcionado bien y muy bueno que así sea, y tiene que seguir funcionando bien, pero la educación pública tiene que funcionar mejor todavía, si es que es posible. Queda un Y en montón ese todavía. sentido, creo que en Chile estamos en deuda, creo que es, ha faltado porque probablemente se ha tomado mucho un tema político, yo creo que es largo de analizar, donde se ha discutido muchos temas que no son estructurales desde el punto de vista pedagógico, y lamentablemente la gran mayoría de los niños, sobre todo los más vulnerables, asisten a establecimientos públicos donde no tienen hoy día la posibilidad de que ese establecimiento les genere un máximo desarrollo de su potencial. La educación es, a mi juicio, el único medio para romper en el fondo las brechas, para equiparar la cancha, para avanzar en igualdad de oportunidades. La igualdad no existe en sí misma, así como que todos vamos a ser exactamente iguales y todos vamos a tener, no, es una utopía. Pero la igualdad de oportunidades sí es algo justo que debiéramos aspirar. Y la educación es un motor de movilidad social para eso. Entonces, de verdad estoy convencida que en la medida que uno pueda aportar un poco, bueno, hay que hacerlo. Claro. Entonces, bueno, eso, mi motivación por estar acá es grande. O sea, Se no sé nota lo que igual. voy a lograr, pero es grande. Como tocaste el tema como ya de la educación pública, el tema también de la equidad, y como en línea de eso nos gustaría saber como cuál encuentra usted que es la relevancia de la ley del kinder obligatorio, y qué cosas puede rescatar respecto a la ley, y qué aspectos también son importantes como fortalecer o ponerle también un poco más de atención a la hora de implementarlo. Mira, el kinder obligatorio tiene la misma importancia que tuvo en su momento hacer obligatoria la educación media, que en la práctica no cambiaba los números. Cuando se hizo obligatoria la educación media el año 2003,
con el presidente Lagos, todos asistían a la educación media. Tú ibas a una comuna rural y los niños ya iban a la educación media. No cambió en ese sentido que fueran a asistir más. Pero lo que sí es que genera todo un nivel de institucionalidad y de relevancia al nivel, en este caso, de educación media, que lo hace muy, que esa es la clave. Acá pasaría lo mismo. Al hacer el kinder obligatorio, le daría una relevancia muy importante a todo el sector de educación parvularia. En educación parvularia estamos al debe en muchos aspectos, muchos. La verdad es que la Junji Integra son sostenedores que lo hacen muy bien, a diferencia del mundo de básica hacia arriba, donde se tiende a pensar que lo público no es tan bueno y que lo mejor es lo privado. En educación parvularia la clave es que hay muy buena, tiene mucho prestigio Junji y también tiene mucho prestigio Integra, que son como los entes públicos. Y también los BTF, pero falta mucho. Educación parvularia estamos recién incorporándonos al sistema de aseguramiento de la calidad. Recién las educadoras van a entrar al Sistema Nacional de Carrera Docente. Entonces, es un nivel que ha tenido que luchar por mantenerse relevante. Todas las leyes cuando se arman en educación, si ustedes algún día las van a estudiar, fíjense que educación parvularia entra como en el último minuto. Oye, acordémonos también. Siempre es como así. Entonces, de hecho, lo que se dice de educación parvularia siempre es como, todo esto se aplica a las educadoras de párvulo, pero sin el artículo 2. O sea, no se define, sino que en el fondo es como, aplíquese al final, ¿cachai? Claro. Y eso es porque no hemos logrado visibilizarnos como nivel. A pesar de que no hay nadie que duda, ningún doctor en educación, ni educadores, ni padres, que es aquí donde realmente podemos marcar la diferencia, falta todavía este prestigio social, este prestigio de que ser educadora de párvulo no es ser una tía que cuida niños. No lo es. Por eso yo creo que hacer el kinder obligatorio tiene un impacto como en la relevancia, en la institucionalidad del nivel. Perfecto. En esta misma línea del kinder obligatorio, y considerando que actualmente los problemas de cobertura en la educación preescolar son principalmente en los primeros niveles de educación inicial y especialmente en los sectores desventajados, ¿crees que el kinder obligatorio puede ser un primer paso para que los niños puedan acceder a una educación de calidad en la primera etapa, en la etapa inicial? Sí, creo que, y además porque va a pasar algo, que eso es, un efecto positivo que esto va a tener, es que al hacer obligatorio el kinder, va a aumentar mucho la cobertura en pre-kinder. Porque esto es como lo natural que ocurre, digamos. Claro. Las familias empiezan a mirarlo así. Y efectivamente, aunque son pocos los niños que hoy día están fuera del kinder, en pre-kinder hay hartos más, marcar la diferencia con esos niños es clave. Y efectivamente esto se puede convertir en que sea este primer nivel y que permita de alguna manera cerrar las brechas. No se cierran totalmente cuando un niño llega a kinder. La brecha, si queremos cerrarlas de verdad, y cerrarlas es difícil decirlo, pero si queremos disminuir las brechas, hay que partir a los 2, a los 3 años. O sea, después vamos a llegar tarde siempre. Pero igual por algo se parte, encuentro. Sí, de todas maneras. De todas maneras y... De a poco, de a poco. Así es. Ya, ahora tocando un tema más como la contingencia sanitaria que estamos viviendo hoy a nivel, no solo nacional, sino a nivel mundial, nos gustaría saber como específicamente cuál ha sido el monitoreo como hacia las educadoras, o sea, las y los educadores, durante la pandemia y qué medidas se han tomado también para resguardar como la integridad, no sé, y también la sanidad de cada uno. Bueno, mira, durante todo este tiempo lo que hemos pedido, o sea, lo que se ha establecido en todos los espacios públicos, los jardines infantiles públicos, es que se tenga turnos éticos que en la práctica son, no sé, una vez a la semana, y algunas, las que pueden, turnos éticos para entregar canastas, canastas y en general el día de la entrega de canastas le entregan materiales a los niños. De hecho, yo ayer estuve esto era en Pelarco, me parece, claro. Estuve en la 7ª región y en un jardín en Pelarco había muchas educadoras y me llamó la atención.
y era porque ayer llegaba la 7ª entrega de canasta. Entonces ayer llegó la Junaep, les deja todas las canastas y ellas las arman, porque la Junaep trae como en cantidades juntas, no lo llega a dividir. Entonces ellas armaban ahí las canastas y hoy día iban las familias a buscarlas, por ejemplo. Y había, no sé, 3 educadoras y una técnica, por ejemplo, que igual es harto en este tiempo. Entonces, en primer lugar, con los turnos éticos se ha establecido que se pueda hacer esta distribución. Claro. Como todas las cosas, hay un grupo muy importante que lo ha hecho muy bien, muy disponibles, que se han ofrecido voluntariamente y que, bien. Hay un grupo también que considera, y así lo ha manifestado respetuosamente, que esto no es una obligación que debieran hacer las educadoras de PAR, las personas que trabajan en los jardines, y que esto, la entrega de canasta, debieran hacer las otras personas. La verdad es que nosotros hemos insistido harto que lo hagan las educadoras y los profesores en los colegios porque no hay más. O sea, al final, para llegar muy determinadamente a la familia, que es muy importante que sea en lugares y en espacios donde las familias también reconocen fácilmente. Y el jardín infantil es un espacio muy vinculante, muy cercano. Así que eso. Por otra parte, ¿qué es lo que hemos hecho en este tiempo? Para resguardar la integridad, bueno, a partir de la gran mayoría está en trabajo remoto. O sea, como les digo, los turnos éticos son los mínimos. Y lo que hemos hecho es, con una generosidad bien impresionante, bien notable de parte de los equipos, es mantener el vínculo con las familias usando todas las herramientas disponibles. Ayer veíamos en este jardín, un jardín rural, donde las familias, las educadoras les mandan actividades y las familias les mandan los videos con los niños haciendo las actividades. Los llaman por teléfono una vez a la semana, hacen reuniones por Zoom con los papás. O sea, la verdad es que ha habido... Es súper complejo. Súper, pero ha habido harto despliegue por mantener el contacto, al fin, por mantener el vínculo. Claro. Qué bueno. En esto hay mucho, si quieren, o sea, les puedo contar mucho más de lo que se ha hecho, nosotros como subsecretaría también, no sé si es si lo necesitan. No, o sea, con eso nos quedó súper claro, en verdad. Ya. Ahora yéndonos a un área un poco un área un poco más entretenida, nos gustaría saber un poco de tu trayectoria en aula y en específico si hay algún chascarro en sala, algo así. Así como para alinear un poco el ambiente. Sí. Mira, durante 15 años hice clases seguidas, no sé, debe haber tenido una carga horaria importante, debe haber pasado, yo creo que promedio 28, 30 horas frente a aula, que igual es harto. Y durante 15 años tuve a mis 5 niños en esos 15 años, y nunca tuve una licencia más larga que la que en ese momento había de pre y postnatal, y además seguía dando papa. A mí me salía muy fácil dar papa, me gustaba dar papa. Y por otra parte, cuando tuve mis 5 niños, yo trabajaba en las monjas inglesas, que me quedaba, no sé, relativamente cerca de la casa, y ahí teníamos la suerte que, por horario, el recreo el recreo de las 10 era largo, duraba 35 minutos. Entonces, yo usaba el recreo y la hora siguiente para ir y volver. Entonces, claro, en la época que daba papa, lo peor que me pasaba muchas veces es que estaba en la mitad de la clase y me bajaba la leche y era atroz, porque tenía que volar, o sea, duele además cuando te baja la leche, se te moja la blusa. Bueno, todas esas cosas me pasaron y la niñita me decía, ay, Miss, y ya te tenía que poner el chaleco encima, en fin, esas cosas me pasaron. El colegio mujer igual encuentro, así como yo en el colegio mujer encuentro que es como mucho más cercano, así como cercano entre mujeres, no sé. Totalmente, sí. Totalmente. Y igual pasaba, tenía muchas profesoras que también estaban con la misma situación y era como frau. Atroz, es que sí, eso era algo que me pasaba. Y yo diría que chascarros debo haber tenido miles. Y más considerando que partió súper chico también. Súper chica, o sea, yo me acuerdo así como, que atroz, que me da vergüenza, pero me acuerdo una vez haber estado haciendo una entrevista y darme cuenta, el papá nunca se dio cuenta, pero yo me di cuenta a los 10 minutos que estaba hablando de otra niñita. Y a los 10 minutos, pero me di cuenta yo, los papás nunca, porque seguramente debo haber estado diciendo puros lugares comunes también, que eso yo soy muy crítica ahora, sobre todo de las profesoras jóvenes, porque yo tengo la sensación de que ahora lo miro para atrás y digo, fue una experiencia increíble, pero igual yo era súper inmadura, era chica, sí, tenía 19 años.
Entonces, Yo yo creo creo que que ¿no? Yo me muero. no me tomaba tan en serio todos los procesos al principio. Digo, no, no creo que haya sido irresponsable, pero no sé si con la seriedad que me los tomaría hoy día. Y me acuerdo que en una de esas me di cuenta, a los 10 minutos, que yo estaba entrevistando a un papá a un matrimonio de otra niñita. Y claro, logré cambiar sobre la marcha, pero fuerte. O sea, la coincidencia probablemente era que tenían el mismo nombre, ¿cachai? Algo así. Pero fuerte. Pero lo aprendí rápido. Mira, yo te diría que a mí lo que más me hizo aprender fue, me pasaron hartas cosas. Yo una vez, recién profesora jefe, te digo, 20 años, y se me acercó una mamá y me dice, ay, me dice, te estaba buscando, te quería pedir, te quería preguntar cómo estuvo hoy día mi hija. Y yo la quedo mirando como diciendo, ¿cómo ella pretende que yo, entonces, todo el día, sepa cómo estuvo su hija? Y como que me pareció de loco que me lo preguntara. Y le dije, un lugar común, seguramente le dije, mira, hoy día no estuve mucho en clase con ella, pero mañana te puedo contar, pero como que yo terminé enojada, como más que enojada, como que absurda la mamá que crea, que espere eso. Pasaron los años y yo tuve hijos. Y me acuerdo del primer día que llevé a mi hijo al jardín, o el segundo, de que se me vino a la cabeza esa imagen de esa mamá, porque uno como mamá efectivamente quiere saber y quiere que a tu hijo lo miren particularmente. Para mí fue súper revelador, porque ahí entendí que uno, de verdad como profesor, uno tiene esa misión. Y uno sí tiene que mirar a cada uno, aunque tengáis 35, 45, los que sean. Claro. Eso es lo que se espera de ti. Para mí fue súper revelador. Y algo bonito que me pasó, yo estaba en clase en una prueba muy importante, estas pruebas como que era todo el colegio al mismo tiempo, una prueba de nivel, sexto básico. Y estaban todas las niñitas sentadas por filas separadas, haciendo su prueba muy seria. Y de repente hay una niñita que me levanta la mano, se supone que sin preguntas, todas estas como pruebas llenas de protocolo a nivel colegio. Claro. Me acerco y me dice, Miss, me hice pipí, sexto básico. Ay, qué pena. Y yo la miro y le digo, mire, no se preocupe, no pasa nada, déjemelo a mí. Usted sigue haciendo su prueba tranquila, no se complique nada. Era una niña que además había tenido ciertas dificultades. Entonces yo me alejé y me di cuenta que efectivamente se notaba abajo de la mesa, en fin. Y mira, hice de todo. Cuando terminó la prueba, que faltaba poco, empecé a hacer salir por fila. Por suerte esta niña estaba en la última, pero logré que esta niña fuera la última en salir. Entre medio, como éramos dos personas las que cuidábamos la prueba, me conseguí con una persona que trabajaba ahí que me trajera un buzo limpio, que me trajera ropa. Bueno, lo único que sé es que nadie lo notó. Nadie. Y para ella fue... Bueno, y al día siguiente su mamá, como llegó al colegio a agradecérmelo, pero porque me dijo, mira, la trataste como si hubiera sido tu hija. Y eso, porque uno como mamá lo único que quiere es proteger esa situación, y no la vas a exponer, ¿cachai? Y eso también me marcó, porque en el fondo ahí entendí que, bueno, nuevamente, porque uno es mucho más que profesora, que de ti se espera realmente un trabajo súper... tienes que tener esa mirada de mamá, aunque no lo seas. Tienes que entender que lo que está viviendo el proceso de cada uno de esos niños es demasiado importante. Es demasiado particular al final. Yo creo que también es algo súper importante a nivel de estar en sala, es como identificar la particularidad de cada niño. Total. Tiempo. Y que claro, y que en el fondo esa pequeña cosa que yo me acuerdo que conseguirme la ropa, no exponerla, que quedara última, en fin, puras cosas que cualquiera haría. Si esto yo no hice una gran cosa, solo que la cuidé, la protegí. Eso es algo que los profesores tenemos una responsabilidad gigante. Los profesores pueden hacer mucho bien o también hacer mucho mal. Un profesor puede exponer mucho a un estudiante, a un niño, que ustedes probablemente lo han vivido. A mí también me expusieron de chica a cosas que me hubiera gustado que no lo hicieran. No sé, te diría que eso, mira, chascarros deben haber 1500, hice muchos años clase, pero eso es como lo que tengo en la cabeza. Buenísimo. Y como para ir cerrando un poco esta entrevista, me gustaría así también terminar como algo un poco más ligero y un poco más divertido. Y no sé si tienes algún tip que nos puedas dar como a nivel educativo, así como en aula, así como
algún tip de tu experiencia, así como algo loco. Mira, no sé si es como loco, pero yo me acuerdo que yo a mis niñitas les decía, los ojos, siempre les decía, los ojos en la Miss, les decía yo, siempre, a todas. Y era como, bueno, yo trabajaba con niñitas de chicas hasta como sexto, séptimo. Claro. Entonces las niñitas entraban y yo les decía, y les ponía así, entonces las niñitas me decían, ya, los ojos en la Miss. Pero como ese tema como de fijar la mirada, ¿cachai? Clave. Y yo te diría que lo más, no sé, así como tip, es que jamás uno como profesora debe buscar ser amiga de las alumnas. Tú eres profesora, vas a ser amiga igual, te van a querer igual, o sea, pero te van a querer por ser buena profesora, por ser autoridad, por ser, no por ser la buena onda, ¿cachai? Creo que igual es súper complejo distinguir como al final ese límite, como, Sí. Claro, como ese rol también es súper como complejo, o sea, al final uno igual, por más que uno se encariñe, también tiene que tener súper claro como, o sea, este es mi trabajo. de todas maneras. Y Sí. ¿sabes lo que pasa? Es que cuando uno parte joven, piensa tú que yo partí de 19, entonces yo hoy día, ponte tú, no sé, las mamás de amigas de mis hijas, yo les hice clase a muchas, porque yo tenía 19 años, era súper chica, digamos. Entonces me tendrían a ver mucho más par. Y la verdad es que yo nunca fui la profesora así como cachetada en la guata, partner, nunca, pero, no, o sea, pero también me querían mucho. Yo tenía una relación profunda con mis cursos de, de jefatura, porque al final, eso, pues como que uno siempre tiene que distinguir, uno siempre es autoridad. Entonces uno tiene que, también, entre comillas, uno tiene que caer mal. La autoridad, a ver, no es que tengas que caer mal, pero tienes que hacer cosas que no son populares. Y es un profesor que... aquí querer ganarse el premio de la popularidad, esto no es ni pasar la Miss 17, ni la Miss Simpatía. Aquí, yo siempre digo, la profesora que trabaja para hacer la Miss Simpatía es una mala profesora. Aquí se trabaja para hacer, no sé, pues la mejor, para que tus niños se desarrollen al máximo. Pero eso significa también, de repente, tener conversaciones duras con los niños. Y por lo tanto, no eres la Miss Simpatía, ¿cachai? O sea, aquí yo creo que eso es un tema. Y... Sí, mi mamá igual siempre me dice lo mismo, como a nivel mamá, como es súper importante también como a nivel mamá distinguir como yo soy tu mamá y no soy tu amiga. O sea, me puedes de contar todas maneras, los espacios, pero al final el rol tiene que ser súper marcado. de todas Entonces, maneras, de todas maneras. Sí. Y yo te diría lo otro, así como tips, que yo, bueno, yo creo que yo, no es que tenga una enfermedad, pero yo, o sea, a mí después del almuerzo me cuesta mucho mantener la cabeza así y paso por una hora de un sueño profundo. Así que me muero de sueño, me muero de sueño. Y Sí. imagínate, hice clases toda mi vida a las 3 de la tarde. Y al final me llevaba un vaso de agua y disimuladamente metía los dedos al agua, me echaba agua en los ojos. Pero yo, esa hora para mí era fatal. Entonces, si yo le diera un tips y yo volviera, yo diría, yo no puedo hacer clases. O sea, puedo hacer clases desde las 3 en adelante, pero hay un espacio entre 1:30 y 3 que no puedo. Yo realmente lo pasaba muy mal a esa hora haciendo clases. Me encanta. Y créeme que hacer clases y que te dé sueño no es incompatible. A mí siempre me decían, pero ¿cómo te va a dar sueño haciendo clases? Porque como que uno está en actividad. Bueno, a mí. Y de verdad me daba demasiado sueño, lo pasaba mal. Entonces, bueno, eso creo que es algo que no volvería. Y eso, yo creo que, bueno, el otro tip es aprenderse los nombres. A mí yo creo que de las grandes cosas es que, pero yo me estudiaba los nombres, yo era bien pena. Yo me llevaba en diciembre la lista de mi curso y en el verano me la estudiaba para aprenderme los nombres, para saber, me las llevaba con fotos. Eso es bien perno, pero lo hacía. Entonces yo llegaba a marzo y me sabía el nombre de muchas. Y es clave, cuando una profesora se sabe los nombres, tiene otra credibilidad también, como que es importante. Sí. Eso, no tengo mucho más que contarle, eso. No, estuvo perfecto, en verdad. Sí, muy bueno. Muchas gracias por el tiempo, por la cercanía, la simpatía. Nada, Muy ustedes. rico haber conversado con usted. No, ustedes dos, 1.000.000 de gracias, amorosas las dos, espero que tengan una gran carrera profesional en su vida, que lo pasen bien y que sean muy felices también en lo personal, que al final va muy de la mano esto. Sí, totalmente.
Ya pues, chicas. Muchas gracias y mucha suerte en todos los proyectos que tenga usted también a nivel personal, laboral. Gracias, que les vaya súper bien. Muchas Ya, igual. gracias. Chao, gracias. Chao.